Vamos a empezar con los problemas con funciones exponenciales, pero vamos a trabajar con el modelo por ahora básico, sin desplazamientos horizontales ni verticales. O sea, vamos a empezar con la función del tipo i igual a tratar de construir a partir de un enunciado, o sea, a partir de una narración, un relato coloquial, como se le llama, vamos a tratar de reconstruir la función exponencial. I igual a k por a la x. Por ahora, con esos dos elementos, k y a, y sin desplazamientos, porque si no es muy complicado, si le empezamos a poner cuatro variables, un lío. Fíjense, la constante k es el valor inicial de la función, ya lo hemos visto, ¿o no? O la ordenada al origen de este tipo de funciones, porque cuando x vale 0, a la 0, 1, por k, k, así que el valor inicial de la función, me mata así que la función es i, ¿o no? El valor inicial de la función es la constante k. Y la base de la función exponencial, la base de la potencia, ahora le vamos a llamar tasa de cambio, porque tiene que ver con eso, con un cambio, tasa de cambio, razón de cambio, de las dos maneras se llama, razón de variación, razón de cambio, tasa de cambio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a hacer problemas aplicados, por ejemplo, a la biología. Vamos a empezar con una aplicación a la biología de esta función, por ejemplo, este primer caso de función exponencial. Acá tenemos la función, fíjense, acá hay una bacteria, ¿cierto? Esto es una bacteria que se duplica, dice que las bacterias se duplican en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, en una hora. En una hora, entonces en t igual 0 hay una bacteria. ¿Mm? Pasa una hora y como esa bacteria se duplica cada 2 horas, no sé por qué mecanismo se duplica y demás, pasan a haber dos bacterias, ¿cierto? En la biología, las bacterias se reproducen con el modelo exponencial. Así que acá tenemos el modelo exponencial matemático aplicado a casos de la biología, como incluso pasa con el coronavirus famoso, ¿no? Bueno, una bacteria en una hora se duplica y hay dos bacterias, ¿cierto? Esto es como una suerte de eje de los tiempos, ¿no? En una hora hay dos bacterias, se duplicó, esa. Pasa otra hora más, estamos en el t igual 2 horas, y cada una se duplica. O sea, esta no es que aumenta 2 bacterias por hora, no, no, no. 2 bacterias la primera hora, pero la segunda hora 4 bacterias, porque la primera se duplicó, la otra se duplicó. Pasa otra hora más, estamos en t igual 3 horas, y esta se duplicó, y la otra se duplicó, y la otra se duplicó, y la otra se duplicó. ¿Cuántas hay ahora? 8, ¿o no? Entonces, ese es el modelo exponencial. ¿Eh? Por ejemplo, ahí tenés la función i igual a 2 a la t. En t igual 0, 2 a la 0, 1, hay una bacteria, que es como que la constante k vale 1, por eso ni la puse, ¿o no? La constante k vale 1, pero la razón de cambio, a, o tasa de cambio, razón de variación, como quieran llamar, vale 2 porque se duplica en cada hora. Entonces, de esa manera vos tenés en t igual 0 hay una bacteria, en t igual 1 hay dos bacterias, en t igual 2 hay 4, en t igual 3 hay 8, ahí está la función exponencial, ¿o no? 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 2, al principio parece que ser no tan fuerte, pero a la cuarta hora, 2 a la cuarta 16, ¿o no? Y cada hora que pasa hay el doble de bacterias. Había 8, ahora hay 16. A la otra hora va a haber 32, a la otra 64. Es un crecimiento exponencial. ¿Se ubican? Que tienen las... Ustedes saben que hay una... Bueno, en principio hay un ejemplo de esto de las bacterias que se puede ver. No sé si ustedes alguna vez han hecho yogur o han preparado yogur con una yogurtera, que es un electrodoméstico, básicamente un recipiente que está cerrado y que lo enchufada a la red eléctrica y te asegura una temperatura uniforme de unos 40 grados, una cosa así, que es la temperatura que necesitan las bacterias lácticas para replicarse. Y en el caso del yogur, el yogur es leche con cultivos lácticos, o sea, bacterias lácticas que son favorables para el intestino, porque no todas las bacterias son malas, ¿o no? Esas bacterias son favorables. Entonces, en el caso esa de la yogurtera, se hace así. Vos preparás una cantidad de leche determinada, 1 litro, qué sé yo, o lo volcás en vasito, lo demás. Pero primero tenés que agarrar y necesitas comprar un yogur. O sea, ¿verdad? Comprar un yogur en el negocio, en un comercio, solamente para ponerle, aunque sea una cucharadita de yogur preparado. Y con eso sembrás de bacterias lácticas a, qué sé yo, 1 litro de leche, ¿o no? Lo metés en la yogurtera, lo enchufás ahí, qué sé yo, y te dice, no sé, 4 horas, no sé cuánto, 8 horas, no sé cuántas horas tiene que estar,
y en ese lugar está a una temperatura controlada y constante de unos 40 grados más o menos, y las bacterias se empiezan a replicar. Se empiezan a replicar. Y vos las sembraste con un poquito y llega el momento que queda todo sembrado y queda firme el yogur y tenés todo el volumen ese de leche ya como yogur. ¿Se ubican? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de crecimiento exponencial. Si se pasa mucho tiempo, no sé, creo que se estropea o se forma algo como si fuera queso o algo así, pero hay que, no se tiene que pasar mucho tampoco de tiempo. Pero bueno, está establecido que con esa temperatura se van replicando de una manera exponencial, van creciendo y van sembrando todo el contenido de ese volumen. Ese es un caso biológico del crecimiento exponencial. Tenemos ahora el ejemplo, pero eso es un crecimiento exponencial de las bacterias en un cultivo, por ejemplo, láctico, o cultivo de cualquier cosa, ¿o no? De cualquier cosa, porque, por ejemplo, cuando te hacen no sé si el ADN, no soy experto en biología ni nada de eso, pero no sé si el ADN o qué sé yo, que te sacan una célula, o el propio hisopado para ver el COVID y qué sé yo, muchas veces no es instantáneo, no es que te hacen la muestra y ya te dice si tenés o no tenés, porque sacan muy poquitas células y las cultivan para ver si se reproducen en cantidad y poder observarlas, porque a lo mejor son tan poquitas, están como un vestigio y no se pueden detectar. Entonces lo mismo se hace en el ADN tampoco está al toque, no es que te sacan sangre y ya te di, tal es el padre de tal otro o el hijo de tal otro, no, demoran un tiempo porque son cultivos que hacen, ¿o no? Y todos los cultivos está implicado el hecho de que hay una muestra muy chiquita y la va haciendo que se replique para poder observarla de tan chiquita que no la podés observar. Así que hay muchos ejemplos de exponenciales en la biología. En este momento estamos con el K igual a 1, pero si tenemos al cabo, fíjese acá, que a ver qué puse acá, al cabo de 3 horas ha aumentado 8 veces el número de bacterias. 8 veces. O sea, no es que aumenta 2 bacterias por hora, sino que es exponencial, se duplica en cada hora. Cada hora el doble de las que había antes. Esa es la gracia de esto. Si inicialmente había 500 bacterias, hubiera habido 500 bacterias, ese sería el K, el valor inicial de la función K o la ordenada al origen. Entonces la función habría que completarla igual a 500 por 2 a la T. Sería en ese caso, ¿o no? En este caso, a las 3 horas habrían habido 8 más, 8 veces más. Así que 2 al cubo 8 por 500, 5 por 8, 40, 4000, ¿o no? Bueno, habrá que ver, habrá que sacar la cuenta. Pero esa es la idea. O sea que en la función exponencial básica igual a K por A a la X, la base de la potencia A es la razón de cambio y K es la población inicial de bacteria o de lo que sea. Incluso también puede ser, bueno, población de personas, si las poblaciones de un país crecieran exponencialmente, no sé. Bueno, veamos ejemplos con diferentes tasas de cambio A y diferentes poblaciones iniciales. Dice uno, porque seguida vienen los ejemplos que los tienen que hacer ustedes, ¿o no? Supongamos que al inicio haya 70.000 bacterias y se triplican en cada hora. Entonces la función sería esta. Igual a 70.000, esa es la población inicial, la ordenada al origen. En t igual 0, ahí le puse la variable t, que directamente la precisa es tiempo ahora. 3 a la 0, 1 por 70.000, 70.000. Esa es la constante k, ¿sí o no? La población inicial. Y si se triplican en cada hora, entonces la base no vale 2, vale 3, ¿o no? Entonces esa es la razón de cambio. A, 2 si se duplican, y bueno, y vale en este caso 3 si se triplican, 5 si se quintuplican, o sea, hay 800 bacterias en este otro ejemplo, y se quintuplican en cada hora. ¿Cuánto vale la función? 800 por 5 a la t. Así que esta es la razón de cambio a 5. Estamos hablando de crecimiento, o sea, bacterias que crecen con el tiempo, ¿cierto? Ejemplo de funciones crecientes en este caso. Está claro entonces cómo debe interpretarse la tasa de cambio o base de la potencia A. La tasa de cambio, razón de cambio, es eso. Si se duplican E2, si se triplican E3, si se quintuplican E5, ¿o no? Pero también puede ser menor a 1. O sea, también podemos tener una exponencial decreciente con una tasa de cambio o base de la potencia A menor a 1.